Estamos acá justamente en el foro que le denominamos Duelo, Revictimización y Derechos de las Víctimas en Siniestros Viales. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Buenas. Bueno, el día de hoy le doy la bienvenida justamente y nos acompaña acá el licenciado Heiner Araya del programa de las oficinas de atención de la protección a la víctima. Muchas gracias, don Heiner. La licenciada también Ingrid Reyes, máster en psicología, especialista en crisis. Gracias. En muchas ocasiones, cuando hablamos de siniestros viales, la atención debe centrada justamente en cifras, en las estadísticas, también en los vehículos involucrados en las consecuencias físicas inmediatas. Sin embargo, existe una realidad que pocas veces recibe atención y que merece un profundo impacto en la humanidad, ¿verdad? Que son los hechos de las personas y las familias. Detrás de cada siniestro vial hay una historia de vida que cambia para siempre. Hoy, justamente, sobrevivientes de que deben aprender a convivir con lesiones permanentes, procesos de rehabilitación prolongada, limitaciones físicas, secuelas emocionales que pueden acompañarnos durante toda una vida. Pero también existe madres, padres, esposos, esposas, hijos, hermanos, abuelos, amigos, que enfrentan un dolor inmenso al perder a un ser querido de manera repentina en carretera. A este sufrimiento se le suma también algunas cosas como una situación particular del dolor de revictimización. La necesidad de relatar una y otra vez hechos que enfrentaron en procesos judiciales prolongados o incluso ver circunstancias en redes sociales que dan imágenes o videos de seres queridos que en momentos muy vulnerables por pérdida de ellos justamente. Hoy justamente quiero conversar justo de temas como vivencias personales de los duelos después de los siniestros viales, qué herramientas existen para acompañarlos, cómo podemos evitar también los sistemas y la sociedad también aumentos en sufrimiento y cosas más que vamos a ir abordando. Dentro de esto, creo que es oportuno, ¿verdad? En este caso, ir haciendo un planteamiento de ello, por lo cual le digo a doña Ingrid que me ayude con este concepto, a ver qué es el duelo desde la parte psicológica, cuáles son las principales etapas que suelen atravesar las personas cuando enfrentan una pérdida significativa. Bueno, la palabra duelo viene como de doler, que implicaría lo que a mí me duele, un cambio, una pérdida física, una pérdida emocional, un cambio de algo, una pérdida también de una persona allegada. Entonces, creo que es importante desde ahí poder entender que el duelo se trata de una construcción de esta pérdida. Muchas veces las personas tratan de creer que el duelo implicaría volverme a sentir como antes, volver a tener lo que antes tenía, y muchas veces esto no se va a lograr, sino que es muy importante saber que el duelo es una construcción nueva, a las nuevas posibilidades, a las nuevas realidades, a esta pérdida que se tuvo, ¿verdad? El duelo anteriormente se pensaba que tenía etapas y que eran como evolutivas. Bueno, entonces está en la primera etapa, esto está en la segunda etapa, pero se empezó a ver que a veces no necesariamente en los primeros momentos de la pérdida, la persona, mientras está en el impacto, en el shock, no presenta como todas estas dolencias, sino que es como, no, yo lo estoy llevando como muy bien, o está muy impactado y no sabe cómo procesarlo, y viene tiempo después. Entonces al duelo lo que se le empezó a poner, al menos clínicamente, era que no había un tiempo. 1, para empezar a realizar un duelo. 2, para terminar un duelo. Y 3, que no era una etapa evolutiva, sino que en un mismo día, en una misma hora, uno podría experimentar como todas las etapas. Y con etapas se referían a las emociones que me causa a mí la pérdida. Enojo, tristeza, añoranza. Entonces, como todos estos tipos de emociones son las que antes se entendía como etapas, pero que se vieron que en un mismo día se podría plantear. Entonces, no son evolutivas, sino que tiene que ver más
integral de cómo yo estoy vivenciando el proceso de esta pérdida. Bueno, qué importante y además ver que el duelo, creo que hay algo que también lo quiero ver yo de una forma, tal vez si vos me guías si estoy bien, es muy particular, ¿verdad? Creo que también es otra situación después de un hecho vial. Mucha gente a veces recurre a cosas que a veces no se me parecen inadecuadas. Cuando te dicen, pero vas a seguir pensando en eso. Y como tú decías muy bien, o vos decías esa parte, es una forma de construirlo, ¿verdad? Sí. No hay etapas, no hay una receta, ¿verdad? Por decirlo así, también hay una concepción de eso, de que creo que es cada quien vivirlo. Aparte que yo creo que nadie quiere vivir esas situaciones. Claro, y también es que se pensaba, por ejemplo, se le ponía tiempo, pero era, creo que justamente las personas queriendo entender y tratando de que esto terminara, se decía comúnmente, digamos popularmente, que el duelo es un año. Entonces, cuando usted decía, ay, yo ya tengo 1 año y 3 meses, 2 años, 5 años, ay, pero usted ya tiene el año, o sea, ¿por qué está con la situación, siguiendo con esta situación? Porque entonces era como que comúnmente las personas decían, no, es que en 1 año se realizan todos los duelos y cualquier duelo en 1 año. Y muchas veces se veían cómo había personas que en ese primer año no realizaron el duelo, ni siquiera empezaron. Entonces, lo veían. Y después de 1 año, de 2 años, de 5 años, empiezan el proceso de duelo y todo el mundo, pero ¿por qué si ya eso pasó hace mucho? Porque usted ahorita está con eso. Porque el duelo, insisto, no es algo que tiene temporalidad. Entonces, sí creo que es muy importante el hecho de entender de que la persona lo vive cuando lo puede vivir, porque este proceso de construcción no se puede dar como de manera exigida. Tendría que ser un proceso en el que ya la persona se sienta capaz de empezar a procesarlo. Ingrid, cuando una persona sobrevive a un siniestro vial con lesiones permanentes o cambios importantes de su capacidad de vida, podemos decir que también vive un proceso de duelo, ¿verdad? Claro, claro, porque es el cambio, no solo entonces de una persona que fallece, sino es el cambio de la vida que yo había soñado. Y el duelo entonces podría ser el duelo de los sueños, de la vida que yo había pensado, de las metas que yo tenía, de lo que yo aspiraba. Esto es como a futuro, pero también es de lo que yo había construido, de la vida que yo llevaba, de las capacidades que yo tenía, de lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, el duelo tiene que ver como con esa pérdida física, emocional, de situaciones, economía, de la vida que yo llevaba, pero también de la que yo soñaba tener y construir. Entonces, el duelo no es solo como la pérdida como del pasado, sino es la pérdida de lo que yo creí que iba a llegar a construir y ahora no, ya ahí ya no voy a llegar, ahora tengo que empezar a construir una nueva manera de vivir como la vida y las metas y los proyectos y lo que yo voy a poder llegar a alcanzar. ¿De qué manera debe construir su vida a partir de una nueva realidad física, emocional y social con respecto a esto del duelo? ¿Cómo lo ves? Claro, primero porque tiene que tener este proceso en el que yo pueda asimilar lo que pasó, que yo pueda entender lo que se perdió y a partir de ahí construir siempre como una cierta realidad de hasta dónde yo podría llegar, ¿verdad? Y con esto creo que es importante lo que había mencionado al principio de las personas siempre dicen, es que yo todavía no estoy como estaba antes. No, es que yo todavía no me siento o todavía yo no he llegado a tener lo que yo tenía y creen que realizar el duelo implicaría volver a una condición anterior y quizás eso nunca se va a lograr, sino que es que yo lo que tengo es que saber que con las herramientas, con la capacidad o con el estado físico que yo tengo actualmente, hasta dónde es que puedo de ahí construir algo nuevo, pero no llegar a tener como yo me sentía antes, lo que yo tenía antes, sino es como desde esta nueva realidad saber qué puedo llegar a construir. Bueno, eso es importante, quizás de que la gente, que yo creo que hay algo, una homología muy popular que dice que cuando se quiebra una taza no vuelvo a componerla en la misma forma, por más de que pegue todos sus pedazos. Creo que también el duelo es esa función, ¿verdad? Yo no puedo, después de haber tenido un hecho vial, tal vez ser la misma persona, pero qué importante es saber trabajar a partir de lo que vos decís con esa nueva realidad, no porque esté mal,
Es que es una condición variable como en la vida también variamos muchas veces y avanzamos en ciertas cosas, ¿verdad? Sí, con la nueva condición, correcto. Muchas veces hablamos de fallecimiento de víctimas, pero pocas veces de quienes quedan atrás. ¿Cómo vive el duelo justamente los padres, los hijos, los hermanos, las parejas y demás familiares que pudieron ser un ser querido justamente en esa carretera? ¿Cómo ves eso? Sí, vamos a ver. Hay varios duelos que son como más impactantes que otros. Por supuesto, todos tienen que ver con el dolor de una pérdida de algo o de un familiar, pero hay duelos que implican el impacto de pensar que una persona estaba, voy a poner comillas, bien, y de un pronto a otro ya no está. Y entonces, ¿por qué viene algo del no poder creer esto? Es como poder decir, pero ¿y si yo la hubiera detenido? ¿Y si yo le hubiera dicho que no fuera? ¿Y si esta persona que hizo no hubiera estado ahí en este momento? Entonces, hay algo particular con el duelo, de este duelo, porque tiene que ver con esta, se le llama teóricamente ahora incredulidad. Es como que esta etapa cuesta más y queda como muy pegada. En la incredulidad era como, es que yo no lo tenía registrado que esto iba a pasar. Yo no lo había contemplado, entonces todavía no puedo creerlo, todavía no puedo asimilarlo y digamos como en familiares de personas que fallecieron digamos en un siniestro vial, justamente esta parte quedan como muy pegadas, al menos emocionalmente, porque es como un solo segundo pudo haber cambiado. ¿Y cómo hago yo? Porque entonces mi mente pasa pensando escenarios en donde yo puedo cambiar esta condición. ¿Cómo pudo haber cambiado? Ajá. Entonces, aquí, en todos los duelos, voy a decir, hay cosas impactantes, pero en este tipo de duelo, esta parte se vuelve muy complicada porque la persona queda muy pegada en esta idea de volver a tener un escenario en donde eso no hubiera pasado, en donde eso hubiera cambiado, en donde eso hubiera podido ser diferente. Bueno, esto de verdad que afecta y tal vez no tenemos esa consecuencia en el duelo, que hay gente que yo he escuchado que se niega a volver a conducir, ¿verdad? Y que es lamentable porque hay gente que le dice como, ay, pero ¿por qué no lo superas? Si conducir es necesario, sí, pero eso que vos decís, el familiar que perdió a alguien y que se niega nuevamente a conducir, donde podrían ser condiciones pues, muy naturales de su reacción de cómo llevar ese duelo, ¿verdad? Sí, y también creo que hay una falta de conciencia. Por ejemplo, tengo varios pacientes que en sus trabajos no pueden entender cómo la persona no se puede desplazar y cómo la persona, ay, pero ya pasó tantos meses, porque usted no se reincorpora y se pueden reincorporar, por ejemplo, desde sus casas, pero no se pueden reincorporar desde el trayecto, casi que ni siquiera a veces en transporte público. Entonces, hay una como falta de conciencia de el impacto que puede tener esto en la vida de una persona. Bueno, mira, yo hablo desde mi vivencia. Tuve un hecho vial cuando era policía de tránsito, nunca se me olvida, me marcó mucho. Venía yo a un operativo y un conductor venía a esta oriada y no hizo el alto. Y yo salí volando de mi motocicleta como no sé cuántos metros y caigo. Y realmente hasta la fecha paso por ese lugar y es una sensación angustiante. Y yo digo esto, si fue una situación donde tuve yo un hecho, ¿verdad? Y no pasó a más, por dicha, es donde yo digo, hay que ser un poco hasta empático con la gente que falleció, imagínense. ¿Cómo podría ser? Y ahora vos decías, no necesariamente sea que maneje, es que vaya hasta en el transporte público, pero pasar por ese lugar donde me generó tal angustia, tal dolor, que digo yo, qué difícil es ver de esto y entender a la gente y no tener esa fase de entrar casi que hasta criticarlo, sino más entenderlo, ¿verdad? Porque también el duelo es acompañamiento, creo, también, y ser justos con quien está padeciendo eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son algunas de las señales que podríamos indicar en una persona que necesita apoyo profesional para afrontar justamente adecuadamente ese proceso del duelo? Sí. Ahora, yo podría mencionar todas las características que tiene una persona que padece una crisis, un trauma, que tenga problemas para dormir, pesadillas, crisis de ansiedad. O sea, podría mencionar un montón, pero yo lo que le diría es, ¿por qué tendría que estar una persona en crisis para pensar que necesita la ayuda?
Entonces, la pregunta que creo que es importante es, una persona que está pasando por una etapa de duelo, yo no pondría la palabra debería, pondría la palabra de sería mucho más condescendiente consigo mismo si se acompaña por un profesional que lo ayude a transitar por ahí. No tendría que llegar a una crisis para poder identificar, porque es muy fácil que yo le conteste, y creo que esto es como caer en una trampilla, ¿verdad? Porque uno cae en una trampa de decir, ok, si usted está en todas estas crisis, ahí es donde usted ocupa ayuda. Pero mi pregunta sería concientizar por qué ocupamos estar en una crisis para saber que ocupamos ayuda y un acompañamiento en llevar un duelo, ya sea que yo no lo esté demostrando tanto física o emocionalmente en una crisis, pero estoy pasando por esto y puedo acompañarme con un profesional que me ayude a poder entender y construir nuevas cosas. Podríamos definir que no es llenar un checklist, ¿verdad? Y también otra cosa que me queda es, hay gente que se niega tal vez desde una condición, veámosla un poco reacia, a acceder a hablar de ese tema, ¿verdad? Porque también he escuchado gente que ha pasado por duelos y donde no sabe ni cómo tocar esa ayuda, cómo pedir esa ayuda, ¿verdad? Quizás también esa forma como desde la institucionalidad, desde el gobierno, a veces también, vamos a ir abordándolo más adelante, pero dejamos de lado casi que el planteamiento que las víctimas que salen de un hecho vial se requiere más acompañamiento, porque tal vez ellos mismos no identifiquen, como vos decís, cuándo es el momento justo para evitar más bien que llegue una crisis, porque al fin y al cabo, si alguna persona que vive un hecho de estos es bastante lamentable, imagínate llegar a un centro hospitalario con una situación de una crisis emocional porque tal vez se pudo haber prevenido. Yo como labor propia de seguridad vial creo que es importantísimo entender que es necesario trabajar en la prevención, no en el acto propio ya cuando colapsó la persona, y más con un duelo donde puede ser algo tan sensible, ¿verdad? Sí, ahora porque es que creo que es importante entender que la palabra, digamos, no de que esté en el diccionario o no de que sea un concepto psicológico, la palabra revictimización a nivel de entendimiento psicológico quiere decir cuando yo toco, cuando yo le llamo la palabra como cuando yo manoseo de manera irrespetuosa un hecho doloroso, ¿verdad? Entonces yo lo que creo que con esta parte es muy importante decir, en terapia es un espacio seguro en donde no se manosea de una manera inquisidora, juzgante los hechos. Es como un espacio seguro en donde la persona puede llegar así, tocando poquito a poco, caminando poquito a poco y se construye algo. Entonces sí creo que es importante porque en terapia no se debería llegar a confrontar a una persona, no, usted tiene que hablar de este tema, no, usted me tiene que decir esto, usted tiene, no, la terapia justamente es un proceso empático con la persona en donde la persona va a ir a su tiempo construyendo las herramientas que necesita. Don Heiner, cuando hablamos de revictimización, ¿a qué nos referimos exactamente de las perspectivas jurídicas y protección de la víctima? Cuéntame. Ok, cuando hablamos de la revictimización, como dijo la máster Ingrid, ¿verdad? Es un tema en donde vamos a estar en el ámbito jurídico volviéndole a recordar a una víctima o los causavientes en este caso, si es un fallecido, a sus familiares, sobre los hechos que acontecieron tras el accidente que ocurrió. Entonces, se malentiende muchas veces que pero muy cotidianamente se tiene que volver a hablar y decir y volver a retomar sobre los hechos que acontecieron o cómo acontecieron. Evidentemente, para una persona que sufrió directamente lo que fue el accidente y recordar ese momento, también recordar que a raíz de ese accidente tuvo o sufrió una lesión, la cual lo dejó con una discapacidad, con una amputación, o al familiar fallecido, evidentemente es algo muy doloroso. Pero tenemos que ser conscientes que dentro del proceso, el Código Procesal Penal nos indique que hay varias etapas en las cuales hay que retomar y hablar, conversar sobre el hecho que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
tratar de entablar la conversación para que fluya tranquilamente. Obviamente, como dice la licenciada Ingrid, hay que saber en los momentos que se puede conversar. La Oficina de Atención y Protección, bajo el programa de atención, le brinda un acompañamiento a las víctimas y los familiares en este punto, porque es muy importante, porque esta persona tiene que llegar a declarar a lo que es la instancia judicial, ya sea si es abordada por fuerza pública, es abordada por OIJ, va a presentar la denuncia directamente ante el Ministerio Público y tiene que narrar los hechos que acontecieron. Evidentemente viene esta persona atrás de un accidente y viene generada de un trauma. Ese trauma, esta persona a veces viene con un sinsazón que obvia o omite detalles, donde posteriormente se nos acercan a nosotros cuando nosotros les hemos ofrecido los servicios y nos dicen: licenciado, licenciada, vieras que en la declaración mía yo omití un detalle que puede ser relevante para la investigación. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarle a las personas cómo tienen que dirigirse, a dónde tienen que dirigirse para que esto sea importante para la investigación que está realizando el Ministerio Público. Don Heiner, qué importante eso que usted dice, en el sentido de que vamos a ver, viendo ya desde el punto de la seguridad vial y demás, de las cosas que suceden, muchas veces las personas hasta se asustan cuando, como usted decía, lo aborda el OIJ, lo aborda la fuerza pública, y entonces cuando llega a declarar se siente hasta a veces preocupado. Y entonces ese planteamiento que usted dice, la importancia de saber de esta oficina de ustedes, de cómo guiar a una persona en el sentido que es muy normal, creo yo, y ahora esa es la situación que me viene a la cabeza. Alguien diga: uy, es que el día que di la declaración dije esto y tal vez no estoy seguro si lo hice bien, ¿verdad? Porque ya empieza esa situación de donde la revictimización, de que entonces ya entre, imagino yo la vida de alguien que tal vez dijo algo en una declaración y después siente que va a afectar a alguien que perdió. O el peso que le cae, imagínese, a una mamá o a un hijo, de decir: es que yo no sé si dije bien, mal esto. Es una parte difícil, ¿verdad?, que se lleva. Es importante hacer saber a la población los servicios que brinda la Oficina de Atención y Protección, porque muchas veces cuando se oye la palabra Oficina de Atención y Protección, se oye enfatizado más al término de protección, más son dos programas separados. Y los dos programas tienen profesionales interdisciplinarios que trabajan cada uno de los casos que nos llega a la oficina por delitos diversos, delitos penales. Y en el programa de atención es donde mayormente le brindamos este tipo de apoyo a las personas interdisciplinariamente, repito, con 3 profesionales en el área de trabajo social, psicología y legal. Porque a veces las personas usuarias hay que ser conscientes de la realidad social que vivimos y no todos cuentan con medios económicos para poder buscar un profesional en el área de psicología para llevar una situación de duelo, como lo dijo doña Ingrid. También no cuenta con los medios económicos como poder buscar un trabajador social que le pueda ayudar en lo que la materia le corresponde para la ayuda correspondiente, y la asesoría legal, que es sumamente importante, que la que nosotros brindamos en la oficina es poder direccionar a esta persona y que no se sienta solito en el trámite que se está llevando. Porque las personas dicen: ok, yo voy después del accidente, presento la denuncia penal y que sea el Ministerio Público el que continúe, el que recabe la información, recabe la prueba y realice los actos conclusivos para a futuro, ¿verdad? Pero desconocen propiamente qué es lo que se hace en el ámbito jurisdiccional, hablemos del área penal, y nosotros les explicamos de una manera armoniosa para que entiendan por qué es que en ocasiones se dura tanto un proceso judicial, y hablando propiamente de un delito como las lesiones culposas, en donde si una persona sufrió un accidente y una incapacidad superior a los
5 días, esta ya se convierte de una colisión a una lesión culposa. Bueno, esto es importantísimo y reitero, subrayo más, que los operadores jurídicos, ¿verdad?, tanto los litigantes como los representantes de la Fiscalía y del Ministerio Público, veamos esto en una situación de que la gente ocupa escuchar esto, porque yo he escuchado, mire, mucho de esto, de que a veces el proceso judicial se deshumaniza, en sentido de que ven como que hay una figura importante que es, para los abogados entendemos que es la verdad real de los hechos, pero más allá estamos con personas, y esas personas tienen esa sensación de esas sensibilidades, como dice usted, que son importantísimas de manera multidisciplinaria, sean atendidos. Y escuchar de que el Poder Judicial tiene esto, a mí realmente, le digo, no sabía que tenía esta capacidad y me llena de felicidad en sentido de que esto es parte de la condición vial a la que se enfrentan los costarricenses. Entonces, qué bueno que a partir de este foro también podamos darles a conocer a los que no conocían, ¿verdad? Repito, yo hoy salí del desconocimiento que me llena mucha satisfacción saber esto. Don Heiner, muchas personas que sobreviven a un siniestro vial o que pierden un familiar sienten que deben revivir un dolor, o muchas veces durante diferentes etapas de los procesos institucionales jurídicos. ¿Qué derecho tienen actualmente esas personas para evitar que se repita innecesariamente ese sufrimiento? Ok, vamos a hablarlo no propiamente sobre los familiares, sino también de las personas que quedaron en vida, porque estas víctimas, ofendidos en realidad, ellos están pasando por una situación de duelo, porque ya lo dijo la licenciada Ingrid, en donde estas personas ya no tienen una vida igual, la que estaban llevando anteriormente, a partir del día del accidente, en el momento que salieron del hospital, no pueden continuar en ocasiones a su vida cotidiana. Y esto viene a ser un problema para estas personas en donde necesitan y requieren la ayuda de un profesional en el área de psicología, donde nuestra oficina, con psicoterapias, brindamos la atención a estas personas para que traten de volver a la normalidad con respecto a los hechos sucedidos. Estoy hablando directamente sobre la persona víctima, pero también sucede que los familiares también traen su duelo interno, porque el que ya la cabeza de familia no pueda llegar a traer el sustento y se tengan que apoyar de terceras personas que les puedan ayudar a sobrellevar la situación que están viviendo, es muy agobiante, tanto para los esposos, esposas, hijos, hermanos y demás familiares, en donde la oficina tiene la apertura de atender a estas personas propiamente sobre el delito acaecido, ¿verdad? No podemos hablar sobre situaciones que se vienen arrastrando. Única y exclusivamente se les apoya en ese sentido. Evidentemente, para el área de psicología, para el área de trabajo social, siempre se hace una entrevista previa por parte de estos profesionales para valorar en qué es lo que requiere esta persona usuaria, llámese el ofendido o familiares, causavientes, si es un familiar de un fallecido, en qué es lo que requiere que se le apoye por parte de nuestra oficina. Y de parte del área legal, mis colegas, lo que hacemos es dirigir y explicarle las etapas del proceso penal a una persona que desconoce, porque tal vez nunca en su vida habían atendido o se habían presentado a estrados judiciales. Y llamemos propiamente a la fiscalía, ¿verdad?, en donde se va a llevar el proceso judicial sobre el accidente o sobre el fallecimiento de un familiar. Ok, me surge una pregunta, don Heiner, si está entre su capacidad de respondérmela, o bien cómo podría visualizarse la institucionalidad. El Poder Judicial, en su situación de administrador de justicia, en ese sentido de revictimización, ¿hay alguna situación donde le pueda indicar a ese ofendido, ¿verdad?, a esa víctima, el sentir, porque muchas veces, ¿qué es lo que plantean las personas? Tengo que volver a decir lo que ya conté en mi declaración. Muy comúnmente es algo que nos repiten los usuarios
en este caso víctimas o familiares, en donde nos dicen, otra vez tengo que volver a contar todo. Como repito inicialmente, las etapas del proceso penal están establecidas, más sí existen herramientas en las cuales se puede realizar anticipos de declaraciones de personas dependiendo de la condición. El artículo 293, 294 del Código Penal lo tiene así establecido, en donde lo establece qué condiciones deben de existir para poder tomar una declaración. Un ejemplo, una persona que sufrió un accidente, una lesión culposa y tiene que salir del país, pero quiere continuar con el proceso judicial. Entonces se hace todo el trámite correspondiente por parte del Ministerio Público, también la defensa lo puede solicitar para que se tome la declaración anticipada, un anticipo jurisdiccional, y se pueda aportar esa declaración en la etapa de juicio. Okay. Siguiendo con esta misma temática, ¿hay alguna situación que pueda haber como ejemplo un protocolo o una determinación que haya donde sabemos que el juez es el garante de los derechos de las partes, pero que pueda ser como que él sea también el que determine cuando una víctima está siendo exhibida o sobrepasada por una situación del contradictorio, donde las repreguntas y condiciones que se hagan a veces en el proceso puedan revictimizar? O sea, en sentido, perdón, para dejarlo más claro para los que escuchan esto, en sentido de que el juez salga a decir claramente que la persona por su factor humano se le proteja más allá del ejercicio propio de las repreguntas o los cuestionamientos que se formulen. Claro, dentro de los principios establecidos por parte de la oficina están los principios de confidencialidad y de asegurar la seguridad de la persona usuaria, en donde se puede coordinar previamente con el Ministerio Público para que haga las solicitudes previas ante el juez penal y que dé las pautas. Evidentemente, como le dije inicialmente, cuando sucede un accidente, hablemos de alguien que tuvo un accidente y tiene que presentarse a rendir su declaración. Ahí empezamos la primera revictimización, donde esta persona tiene que contar qué fue lo que sucedió. Luego esta persona tiene que ser remitida a medicatura forense. Esta persona tiene que volver a contarle al médico forense lo que sucedió. Antes de eso y antes de llegar a lo que es el aparato judicial, tuvo que haberse tal vez presentado al hospital donde fue atendido y tuvo que haberle contado, si es que está en razón de conciencia, qué fue lo que sucedió a un médico que lo está atendiendo inmediatamente. Tal vez al paramédico o al cruzrojista que lo está atendiendo tiene que saber un poco de la información para poder atender a esta persona. Estamos hablando de etapas tanto dentro de el aparato jurisdiccional como fuera del aparato jurisdiccional. Y ahí es donde la persona se siente total y completamente revictimizada. Todavía vienen más etapas. Está la etapa preparatoria o de investigación, en donde se inició la declaración propia, ya sea que se haya presentado por parte del ofendido o de un familiar que lo puede hacer si es que el ofendido se encuentra hospitalizado, para que empiece el proceso. Y luego estarán las etapas intermedia o la etapa preliminar y la etapa de juicio, que es la etapa reina, ¿verdad? En donde la persona sí o sí tiene que declarar sobre los hechos que acontecieron, y tal vez en esta etapa ya se acuerda un poco más de los hechos que tal vez no había narrado anteriormente, porque ya en ese momento ya ha pasado un tiempo en donde se ha podido refrescar, ha podido recordar y ha podido tener en cuenta lo que se había obviado en su declaración. Lo puede manifestar para que sea tomado en cuenta por las partes, en ese caso la fiscalía, la defensa y lo que es el juez. Desde su perspectiva profesional, ¿qué avance considera que aún no podría desarrollar el país o no desarrolla el país para fortalecer la protección integral de la víctima y los familiares durante el proceso judicial? ¿Qué avances se pueden realizar? De parte del país, yo creo que
hace falta un poquito más de educación con respecto a lo que es la educación vial que antes yo me acuerdo que recibíamos en nuestras escuelas y se nos enriquecía. Esto nos hacía concientizar un poco de la situación del andar a calle. Íbamos caminando, íbamos en una bicicleta, íbamos en un autobús, íbamos en un vehículo y qué situaciones se pueden dar. Lo que es las señalizaciones, por qué están y para qué están. Entonces todo esto viene a generarle una conciencia al infante que va creciendo. Entonces toda esa conciencia es una parte muy esencial. ¿Por qué? Porque va a tener conciencia a futuro, madurez sobre el andar en la calle, tiene una repercusión sobre cualquier situación que se pueda dar. Y ahora, desde la perspectiva de la revictimización, don Gene, ¿qué crees que podamos hacer en cuanto para mejorar? En sentido de que, te pongo un ejemplo, ¿qué crees que a veces el Poder Judicial podría tener mejor fruto si tuviera un socio como el COSEBI o como el MOP o alguna otra institución que pueda prestarle colaboración, en sentido de que entendamos que a veces, como costarricenses que somos, creemos que todo nos lo tiene que dar el Estado de una forma casi solución integral, ¿verdad? Y a veces no entienden que nuestra institucionalidad, y más ahora que hablamos de poderes distintos, el Ejecutivo y el Judicial, a veces ellos no entienden que es difícil a veces unir esas condiciones. Entonces te pongo esa idea en sentido de que vos me des tu apreciación más bien. Ok, siempre lo que son las colaboraciones interinstitucionales siempre son muy importantes. Más sí es importante para lo que es el Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público, que es el rector, al cual la Oficina de Atención y Protección se establece que le brinde la colaboración a las personas usuarias con respecto a los delitos que recibieron. No solo vamos a estar atendiendo delitos de un robo, un sicariato, un homicidio por alguna situación, sino que también vamos a estar atendiendo los casos por estafas, vamos a atender los casos por lesiones culposas, en donde estamos el día de hoy conversando, y lo que hace el Ministerio Público, el Poder Judicial, es en sus plataformas poder divulgar a la ciudadanía que hoy en día tenemos en nuestras manos lo que antes teníamos como un periódico. Hoy tenemos plataformas como Instagram, Facebook, TikTok. En todos estos campos también va incursionando lo que es el Poder Judicial y va mostrando qué herramientas tiene para poder solventarle ayuda y ayudarle con respecto a la revictimización. Que sepa que existe una oficina como Atención y Protección en donde nosotros con mucho gusto vamos a brindarle nuestro apoyo en la capacidad que podemos realizar, no saliéndonos de lo que ya está establecido. Bueno, créame que yo voy a hacer de esas actividades que hizo usted para una fecha justamente en el calendario que tenemos desde el COSEBI en el Día de la Víctima. Entonces creo que sería muy oportuno, como dice usted, dar a conocer esa importante oficina como ustedes tienen ahorita, porque como yo le decía, yo mismo tuve el asunto de llamar la atención que exista, y es bueno más bien, como dice usted, aprovechar. Muchas veces el desconocimiento es nuestro peor problema, ¿verdad? Cuando tenemos el conocimiento, vea lo que yo le decía a usted, digamos, cuánto puede cambiar el pensamiento de una persona si ya está acompañado debidamente. Nosotros, dentro de lo que es la Oficina de Atención y Protección, brindamos lo que es acompañamiento hasta las etapas de juicio a las personas usuarias, porque el solo hecho de contar con un profesional a la par suya en el momento que va a rendir una declaración en la etapa de juicio, vieras qué agradecidos terminan estos usuarios. Nos terminamos con un usuario agradecido de las atenciones que brindó complementarias a la investigación, porque la investigación la lleva el Ministerio Público, la Fiscalía, y nosotros lo que hacemos es complementar en algo que requiere atención psicológica, trabajo social y legal. Y legal porque
muchas de las personas sienten que se les están hablando en otro idioma y desconoce qué es lo que les indicaron. Un ejemplo, se le comunicó a una usuaria, un día de estos me llamó y me dice, licenciado, es que me comunicaron de que tengo no sé cuántos días para presentar querella y una acción. ¿Qué es la querella? ¿Y qué es eso, licenciado? Evidentemente ya se sienten con una confianza de tener a un abogado el cual pueden llamar y consultarle sobre detalles judiciales que se están llevando a cabo. Y estos detalles judiciales, si nosotros no entendemos qué fue lo que le quisieron dar a entender, pero nos indican, me llamaron de la fiscalía, me llamaron de medicina legal, me llamaron del juzgado, entonces nosotros nos ponemos en contacto con estas dependencias judiciales para saber qué fue lo que le quisieron dar a entender a esta usuaria. Después nos conectamos de una vez con la persona usuaria y le explicamos más tranquilamente qué es la etapa que se está dando y qué es lo que se requiere. Le explicamos qué es una querella, qué es una acción civil resarcitoria y en qué se le puede ayudar por parte del Ministerio Público. Porque acordémonos que el Ministerio Público tiene varias instancias. No solo existe la Oficina de Atención y Protección, también existe la Oficina de Justicia Alternativa, la Oficina de Justicia Restaurativa, en donde se llega a acuerdos sobre un accidente de tránsito, en donde no es necesario que llegue a la etapa de juicio si hay un arreglo preestablecido por ambas partes, por la parte ofendida y la parte imputada. Y esto lo impulsa totalmente lo que es el Ministerio Público, obvio, única y exclusivamente en algunos delitos. No aplica para todos, ¿verdad? Correcto, sí es. Bueno, qué interesante eso que usted dice, don Giner, porque vean, la parte de mediación o intervención, ¿verdad?, que tiene también el Ministerio Público cuando la víctima recurre a que sea el representante, ¿verdad?, y no hay un querellante, no se constituye el querellante, esa mediación o esa colaboración es ahí yo creo que donde a veces vemos gente que nos dice o le dice a un abogado, o se nos acerca como abogados y nos dicen, es que qué pena, viera que no sé lo que me están diciendo. Y cosas interesantes que nos dicen en la jerga popular a los abogados, que hablamos un poco enredados, ¿verdad? Don Jeffrey, eso es común en nuestros usuarios. Y no quiero dejar por de lado una de nuestras oficinas hermanas que también pertenece al Ministerio Público, que es la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, que esta oficina se evoca a ayudarle a las personas usuarias, víctimas, para poder formular una acción civil resarcitoria. Y nosotros, desde la Oficina de Atención a la Víctima, ahí es donde encauzamos que él puede dirigirse, que ella puede dirigirse a esta oficina en donde también se le va a colaborar y que no tiene que pensar, no tengo dinero para poder hacer una acción civil resarcitoria cuando ya la hemos explicado qué es esta terminología legal. Eso es importantísimo, creo que más allá de las situaciones de los hechos viales, entender que el ciudadano obtenga un buen trato en ese sentido, porque aquí yo me animo a dirigir y siempre hice ese hincapié cuando en algún momento tuve la capacidad de ser docente universitario y yo le decía que en aquellas épocas cuando uno se formó le daban un vocabulario uno jurídico muy denso, ¿verdad? Y leía aquellos libros donde nos enseñaban casi que a parecer no sé, con una dote gramatical y hablar de una forma, y más bien ahora yo creo que el derecho de la ciencia como tal aplicada debe ser muy clara, muy transparente, muy sencilla, porque los operadores de derecho realmente deberemos de tener una idea de que esa persona ocupa entender. Y lo que usted dice, don Giner, me parece muy agradable en sentido de que el Poder Judicial, dejo entender así ese sentido, se esté preocupando por eso, ¿verdad? Que es lo que usted dice, al tener una oficina de la víctima, al tener justamente la representación civil, y verdad que tengan gente que entienda eso, y qué bueno es eso, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a gente de muchos estratos diferentes, ¿verdad? En condiciones de iletrados o condiciones donde tenemos gente hasta con situaciones étnicas distintas, donde entonces quizás es hasta difícil, ¿verdad?, abordar eso y que no sean revictimizados por una situación tal vez donde ellos no tienen la capacidad para decir, es que no conozco.
Desgraciadamente, la revictimización la vemos desde el momento en el cual saben de que ellos tienen que, además de pasar y sufrir por un accidente y las secuelas que le dejó también saber de que van a estar siendo atendidos en el aparato judicial, pero que no entienden ni comprenden qué es lo que se está haciendo. Y esa es la finalidad de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, ayudarle a la persona usuaria, a los familiares de estos, de que puedan entender qué es lo que se está dando. Perdón que le interrumpa, tan sencillo, porque le dicen, ahí está el usuario en línea. Y a veces la gente dice, ¿y cómo hago eso? Y les da pena, porque tal vez tenemos gente de adultos mayores o gente con baja escolaridad que dice, es que con costo no sé usar un correo. Yo propiamente le he ayudado a usuarios en donde me dicen, ya tengo el usuario en línea, gestión en línea propiamente para poder ingresar y ver su expediente en lo que es despachos que son digitales. Correcto. Porque no todos los despachos son digitales, pero en los que son digitales se les ayuda, pero aún así ingresan y desconocen qué es, cómo está acomodado todo esto, el expediente en digital. Uno trata de ayudarles para que comprendan y hasta indicarles que se les puede colaborar en descargar el expediente, se les entrega en una llave malla para que puedan ir a imprimirlo y ya tenerlo en físico, porque como usted mismo lo dice, vienen de estratos sociales diferentes, de condiciones económicas diferentes y también lo que es el conocimiento de la tecnología, no todos lo manejan. Sí, y también nosotros le ayudamos a hacer entender que en los despachos judiciales este tipo de personas tienen que ser atendidas acorde a cómo están sus necesidades. Así es. Uno de los fenómenos que observamos con mayor frecuencia es la toma o difusión de fotografías, videos de personas heridas o fallecidas en siniestros viales. Desde su perspectiva jurídica y de derechos humanos, ¿qué implicación tiene este comportamiento ante las víctimas y sus familiares? Ok, aquí podemos hablar muy extensamente sobre las repercusiones sobre toda esta situación, en donde hoy en día al alcance de la mano tenemos una cámara y esa cámara está ligada a redes sociales. Entonces, sucede un accidente, sucede un siniestro, inmediatamente todo el mundo con sus cámaras en mano, con sus celulares en mano, empiezan a grabar o a transmitir en vivo lo que sucedió. Desafortunadamente, en algunas ocasiones se topa de que hay personas que han fallecido, hay personas que se encuentran en condiciones con unas heridas fatales a la vista del ojo, obviamente, pero hoy en día se ha deshumanizado por parte de la persona lo que es el tomar solo para comunicar, pero también existen reguladas las situaciones legales que pueden acaecer sobre el compartir este tipo de imágenes. Derechos Humanos nos lo establece en la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos, en donde no se puede deshumanizar. El que una persona haya fallecido, esté tirado en la calle o que esté prensado en un vehículo, no tiene una omisión de que esa persona no puede decir, dejen de tomarme fotos y videos. No, sus familiares, en ellos se tiene que pensar. ¿Por qué? Porque hoy es esa persona, mañana puede ser el familiar de quien está con ese teléfono en sus manos. Bueno, ahora aprovechando esto, Ingrid, qué importante porque, ¿qué será? Yo salto inmediatamente la pregunta del punto de vista psicológico, que promueve a que el ser humano tenga esa condición, ¿verdad? Y vemos por qué, porque esto sí atañe a efecto inmediato en la seguridad vial. Lo que decíamos ahora con don Heiner, vemos un hecho vial fuerte, fallecidos o heridos con gravedad, y inmediatamente ahora todos se generan como corresponsales de noticias, pero me entra más qué es lo que está pasando hoy en día, aparte obviamente el avance tecnológico, que tenemos una herramienta que se vuelve ya como esa sensación, pero
que la gente es una necesidad de documentar, de constatar, a veces, y les cuento una de las cosas que a mí me golpeó más en un momento que tuve que atender como oficial de tránsito, y lo que decía don Heiner, había una persona fallecida, se declara fallecida, entonces una persona muy amable, un vecino, me dijo, oficial, yo tengo una sábana que nos la traigo y le ponemos ahí para que la gente no vea al muchacho. Por supuesto, le digo, tráigala. Y a mí nunca se me va a olvidar que inmediatamente estoy poniendo yo la sábana, al rato me doy vuelta para correr el acordonamiento, y cuando veo una persona que se pasó debajo del cordón a levantar la sábana para tomar fotos. Miren, yo me quedé atónico y una vez le dije, mire, salga de aquí o si no lo detengo, le dije yo en su momento, pero a eso quiero llegar. Cuéntame un poquito cómo lo ves desde el punto de vista psicológico. Sí, es que hay algo que tiene como la actualidad, que son como las redes sociales, el hecho de tener un teléfono con internet, que hace que uno se sienta como dueño de alguna verdad, ¿verdad? Como el hecho de que está pasando algo ahorita en no sé qué parte del mundo y yo me puedo estar enterando ahorita. Esa conexión con la información hace que las personas sientan que hay algo de esa información que son dueños. Entonces, el hecho de tener al alcance una cámara hace que yo crea que soy dueño de poder filmar lo que está pasando, ¿verdad? Como esta cosa de ver también un poco lo siniestro, ¿verdad? Como de verlo y como si no hubiera, es que antes había mucha distancia, porque para llegar a eso, no, es que era cuando llegaban los medios, que los medios son los que tomaban las fotografías, las cosas, eso hace que cada persona se sienta como con un derecho sobre las noticias y sobre lo que pasa. Entonces creo que es muy importante esa educación que ahorita todavía no se tiene, no se tiene, digo, como tan públicamente, de que no es cierto que yo puedo grabar todo lo que yo quiera porque el teléfono sea mío y la cámara sea mía, ¿verdad? Porque interviene con el otro, pero si hay una no conciencia, porque yo me creo el dueño de poder, como el teléfono es mío, es de grabar lo que yo tengo como alrededor, ¿verdad? Y nos hace un poquito como desensibilizados, ¿verdad? Es como más algo, como es que hay que informar, en vez de sensibilizarse de cuál es la información que yo estoy transmitiendo. Más es un morbo, es un morbo el cual también viene a esas personas a querer ser los primeros en dar la noticia, en comunicar qué fue lo que sucedió. Más también tenemos que tener conciencia de las repercusiones legales que puedan tener estas personas, porque hablemoslo detalladamente, está establecido para situaciones penales y civiles, en donde se les puede perseguir. Y si hablamos en el ámbito penal, que quien se divulgó o quien divulgó estas imágenes o videos fueron funcionarios de Cruz Roja, bomberos, fuerza pública, hospitales, tienen una repercusión penal, porque no pueden estar divulgando secretos de la atención que se está brindando en ese momento. Igual, para terceros está establecido en el Código Civil bajo el articulado 45, 24 y 1045, disculpe, del Código Civil, las repercusiones que pueden tener a futuro. Bueno, ahora ustedes abren una situación importante que quisiera abordarla de manera rápida porque no la tenía entre el guión, pero sí me parece muy ideal. Vemos algo más terrible, vemos gente que ahora tiene un cierto seguimiento de personas, entonces salen a hacer juicios de valor de un hecho vial donde fallece alguien. Y qué lamentable porque vean, es una de las situaciones que más me duele a mí ver cómo entonces alguien agarra el video, lo sube, pero inmediatamente hace una interlocución diciendo, ¿y a ustedes qué les parece? Yo creo que aquí el culpable fue fulano y fue sutano, sin respeto a la condición propia de que hay una víctima y quizás si hay una persona fallecida, ¿qué puede sentir su familia? No solo eso, don Jeffrey, sino que también haciendo juicio de valor inmediato. Claro. Ese juicio de valor inmediato sin haber llevado una investigación, porque tampoco podemos dejar de lado de que la otra contraparte, quien resultó herida, haya sido quien haya generado el accidente. Y para todo eso se tiene que realizar
una investigación. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de personas, lo que hacen es fomentar una agresión. Aquí está la placa de este vehículo, aquí está el nombre de este sujeto que ocasionó que esta persona se cayera y se cayeran los dos ocupantes de la motocicleta. Exacto. O que chocara de forma lateral al otro vehículo sin tener el conocimiento si el vehículo fue que se estuvo pasando la señalización vial y de ahí fue donde se ocasionó el accidente. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que escucha, que ve estos mensajes enviados? Empieza a decir, ya lo busco en el registro, voy a sacar la dirección, la comparto, totalmente. Vamos, lo buscamos, totalmente. Lo linchamos o hacemos de esta persona en las redes sociales, ellos indican, no, vamos a hacer un desastre para que se sienta mal y no conocen propiamente qué fueron los hechos que sucedieron. Y hay que llevar un procedimiento, más este tipo de comunicadores que hacen este tipo de compartir, lo hacen sin pensar qué es lo que la ciudadanía va a hacer. Bueno, hay una cosa que no podemos dejar de pensar y establecer como una condición técnica legal, que es la pena social, ¿verdad? Hay cosas que la gente tal vez no percibe, y es que qué difícil es cuando hay un caso mediático como lo que estamos hablando. Figuremos un caso de que como lo pasaron no sé cuántas personas en Facebook, en Instagram, TikTok, ya se hizo viral. Entonces, ese adelantamiento de juzgamiento social, ¿verdad? Cuando esa persona salga afuera y lo empiecen a señalar, qué difícil. O que es más, vean, a mí lo que más me duele es ver cómo le pueden llegar a joder la vida, y perdón que use esta expresión, porque imagínense ustedes que alguien que tal vez, como dice don Heiner, no haya cometido realmente una situación de hecho, ¿verdad?, culposo o doloso, ¿verdad?, sino más bien una situación propia y culposa donde él no tenía una intención plena de causar un daño, ¿verdad?, a alguien. Pero entonces ya llegan a la familia y le dicen, es que su esposo, su familiar, su esposa, su hijo es un delincuente, lo usan en términos peyorativos, es un animal, mató o hizo. Entonces, eso llega hasta los hijos, los abuelos, los papás, los hermanos, y el entorno social de esa persona ya lo juzgan, ya lo señalan. El reproche familiar, correcto, el reproche social de sus amistades, de su entorno, del día a día, se ve total y completamente desprotegido. Como le digo, hay que llevar un proceso de investigación para poder determinar realmente qué fue lo que sucedió. Inicialmente, ¿qué es lo que se tiene por el ámbito penal y judicial? De que la persona lesionada es la que va a recibir propiamente la atención directa. Pero si dentro de esa atención directa, dentro de la investigación, se determina por X herramientas, cámaras que vienen con vehículos, que la persona que salió accidentada más bien se pasó una señalización de alto y fue la que provocó todo esto, cambia totalmente la perspectiva del accidente. Ingrid, ¿qué herramienta consideras desde el punto de vista terapéutico que existe actualmente para ayudar a las personas sobrevivientes de un siniestro vial o a una familia en una pérdida que haya tenido un ser querido? Sí, bueno, digamos que la herramienta, más que todo serían herramientas psicológicas a nivel terapéuticas, ¿verdad? Que se enfoquen en el trauma, que se enfoquen en, digamos, inclusive yo creería que es a soportar la revictimización, ¿verdad? Porque yo sí creo que el sistema, ya como está establecido, como decía el licenciado, ya hay procesos que uno no se puede saltar. Al no poderse saltar procesos sí, la persona va a tener que contar esta vez, porque yo no sé, el licenciado iba como por 6, ¿verdad? Y no sé si le faltaron etapas, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero decir es, el sistema ya por sí solo va a revictimizar, sí va a proponer que se vuelva una y otra vez, y entonces a nivel terapéutico se trabaja un poquito, voy a decir la palabra, cómo tolerar, cómo soportar un poquito este proceso que ya por sí
es como que así está establecido y no se podría como quitar. Entonces sí creo que es importante el hecho de decir, hay algo en la propuesta legal que ya implícitamente hay algo de revictimización, y el proceso psicológico lo que apuntaría es a poder llevar de la mano ese proceso sin que sea tan doloroso, pero también como ustedes decían ahorita de esta parte pública de que eso está fuera un poquito del alcance inclusive de lo que es las instituciones, ¿verdad? Que cubren a la persona, es cómo cómo las personas no tienen conciencia del daño que podrían estar haciendo, y uno ve una noticia y aquel montón de comentarios, ¿verdad? Porque es como es tan fácil poner un comentario, las personas ahora, todo el mundo juzga, todo el mundo señala, todo el mundo dice, ¿verdad? Y eso creo que es parte de lo que también se lleva en terapia, es cómo salir adelante, llevando en cuenta como todas las particularidades que ahora tiene los siniestros viales. Bueno, qué bueno esto que dices, porque realmente lo que más también hace daño es a veces la imprudencia del ser humano, ¿verdad? Como vos decís, cómo se acercan a alguien y de repente le preguntan así en frío, sin pensar lo que le están diciendo, y le dicen, mira, es que nos dimos cuenta que tuviste un accidente, pero fue culpa tuya. O cosas peores, ¿verdad? A veces hasta preguntas un poco repugnantes, en sentido que hay un cierto morbo, ¿verdad? Que es lo que señalábamos ahora, por obtener, no sé, una premisa de que haya una confesión, quizás. Hay cosas donde yo digo, cómo nos hemos alejado del ser humano empático, de la persona que más bien ahora decíamos, antes de sacar ese celular a grabar como si yo fuera corresponsal de algún medio, entender que lo que estoy teniendo es una persona enfrente que yo podría hacer o cualquiera podría hacer. Pero también lo hacen los medios. Y esta es la declaración del hijo, y esta es la declaración de la esposa, y esta es la declaración del familiar, y entonces tenemos la posición de fulanito. O sea, los medios que están autorizados a hacerlo también hacen un poquito voy a decir, como circo mediático ante la situación terrible que está pasando una familia, una persona, un fallecido, ¿verdad? Es como, bueno, y entonces, ¿qué dijo fulanito? ¿Y qué dijo sutanito? Y entonces, ¿verdad? Y todo esto yo siento que es parte de la revictimización, no del proceso legal, pero sí del proceso social que pasan las personas. Ingrid, dentro de estas condiciones, ¿qué recursos institucionales crees, o comunitarios o estatales, que puedan apoyar a las personas durante justamente ese proceso de duelo y las condiciones propias de evitar revictimización? Sí. Ahora que tocaba justamente, a veces hasta los colegios profesionales podrían ayudar, creo, en sensibilizar a los profesionales que estamos lanzando cada día a la calle. Claro, y digamos que, bueno, a nivel institucional, aquí el licenciado, ¿verdad?, que es experto en esa parte, pero también uno se topa con huecos que creo que es importante como verlos un poco, porque uno dice, bueno, es que vieras que yo llamé al 911 y me atendieron de esta manera, vieras que a mí en tal institución me dijeron tal cosa, y aunque sean oficinas que están destinadas a la protección, ¿verdad? Por allá dicen, bueno, es que si eras que me explicaron, pero yo no entendí, y al final no dije que no entendí. O bueno, y es que al final yo sentí que, porque sí me han pasado casos que me dicen, la terapia estaba enfocada en que yo aceptara algo que yo siento que eso para mí no estaría bien aceptarlo, y es como parte del proceso que yo tengo que llevar, ¿verdad? Entonces, sí creo que a veces lo que habría que pensar un poquito es, o sea, yo sé que hay instituciones, pero también, bueno, hay seres humanos y hay huecos, ¿verdad? Que son las que hay que también como tomar en cuenta un poco a la hora de trabajar con personas que han sufrido este tipo de traumas. Bueno, del COSEI yo soy uno que quiero promover conjuntamente esto, ¿verdad? Ver este ejemplo que tiene el Poder Judicial en esa institucionalidad preocupada de ello, de acompañamiento. ¿Por qué? Porque yo digo que muchas veces hay instituciones que deberían dar ese seguimiento hacia las víctimas, en sentido de que ¿qué es lo que yo visualizo muy normalmente? Es que los primeros 2 meses o primer mes, todo el mundo está muy cercano, ¿verdad? La víctima está muy acompañada de los vecinos, de los sistemas y demás, pero esto no sabemos cuánto va a llevar. Hablábamos del duelo en algún momento. Entonces, ahí es donde yo creo que es momento también de que las instituciones como los gobiernos locales generen proyectos muy humanos,
pensando en eso. Y más en sentido de que ahora yo tengo aquí mi sombrero como director del COSEI y hablo de seguridad vial, pero hablemos de otros hechos, delitos, ¿verdad?, de índole penal donde pueden causar la muerte. Ejemplo es un asalto con una condición que es grave y hay un fallecimiento, de qué va a sentir la persona cuando le lleguen a decir. Y miren, algo que a mí se me quedó grabado y pude tener por lo menos la instrucción y me parece muy justo, ahora que decías eso, el primer inicio que tiene, por ejemplo, es el 911. Cuando una persona llega, el 911 siempre tuvo esa noción muy clara de decirle cómo comunicarle a alguien alguna situación. Y de las cosas más importantes es cómo abordarlo, porque quizás esa persona está llamando para decir, la persona está herida, y puede ser que en ese transcurso fallece. Entonces, qué importante es darle ese apoyo, ¿verdad? En sentido de que también quizás a veces le preguntan, pero dígame qué es lo que tenía o cómo está, y es por una disposición que la operabilidad del 911 es para ir diciéndole al despacho de Cruz Roja, vea, sí, ya no tenemos una codificación tal, sino que surgió una codificación tal para ver si el apoyo que tiene el equipo requiere de más. Entonces, sí es importante empezar a ver eso de los huecos que decís vos, de importante que las instituciones vayan sumándose, ¿verdad? Como una situación quizás de no creernos que ya estamos completos, sino más bien ir pensando un poco más fuera de la caja de qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, más bien. Me parece muy justo eso. Dentro de las cosas que la oficina está realizando, la Oficina de Atención y Protección, está el comunicar a la ciudadanía por medio de conversatorios en donde vamos no solo a grupos de ciudadanos a explicarles cuáles son las funciones de nuestra oficina, sino que también nos acercamos a instituciones en donde se llaman a los profesionales, se llaman a los técnicos, se llaman a los asistentes para que estén en una charla de qué es la Oficina de Atención y Protección, porque estos van a ayudar a los usuarios que van a atender en esas instituciones. Y no solo eso, también ellos como víctimas futuras, esperemos que en Dios que no, pero que un familiar también esté a raíz de un accidente o a raíz de un delito cometido, que sepa que existe la Oficina de Atención y Protección y que se les puede colaborar. Entonces nosotros en repetidas ocasiones hacemos también presencia en instituciones, así estamos a sus órdenes, igual licenciada, cuando requieran alguna charla en algún lugar para que se dé a conocer lo que hace la oficina. Es que yo creo que lo que dice usted ahora, don General, lo más importante es maximizar, es extender, no quedarnos concentrados, tal vez pensar que estamos aquí bien, sino, como vos lo decías, qué importante es decirle desde ustedes y ver esa posición tuya de colaboración. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez, ejemplo, como yo decía, un municipio quiera llevar algún proyecto donde pueda darle esa continuidad posterior del proceso judicial, ¿verdad? Entonces, pero tiene algunas condiciones que no sabe cómo afrontar con el proceso judicial, sino que empate con el final, porque puede ser, ya entra la parte, digamos, como Ingrid, que se pudiera generar programas de acompañamiento posterior del proceso judicial, pero hay que aprender también de ese inicio del proceso judicial, como usted lo decía, saber cómo llaman, decirle a la gente, como los consultorios jurídicos o demás, condiciones donde yo le instruya a la persona un poquito sobre qué es el proceso judicial, y perderle esa condición tal vez que la gente a veces no entiende o da juicios de valor sobre situaciones y dice, es que el Poder Judicial no está haciendo las cosas bien. Qué delicado de decirlo, ¿verdad? Porque tal vez no son operadores de derecho o no son administradores de justicia y se atreven a hacer esos juicios de valor, ¿verdad? Por el mismo desconocimiento. También hay algunos comunicadores que sean o no sean profesionales, tal vez tergiversan un poco la situación de un proceso penal y hacen creer a la población en general de que ese proceso va a tener un mal puerto, que va a llegar a nada, cuando apenas se está llevando un proceso judicial, una investigación, hay que esperar que se termine ese proceso para ver en qué va a proseguir, ya sea que la causa va a ser encausada hasta una etapa de juicio o va a ser archivada por un motivo, y ese motivo tiene que ser justificado. Y para que ese motivo sea justificado, el archivo de ese proceso
tiene que pasar primero por las manos de un juez de garantías. Y este juez de garantías va a revisar ese procedimiento realizado y determinar si procede o no procede. Entonces, todo esto nosotros se lo hacemos saber a los usuarios que llegan a nuestra oficina. A veces se van contentos, a veces se van descontentos, de acuerdo a cómo haya dado el resultado del proceso judicial, ¿verdad? Sí, entendible. Ingrid, ¿cuál es el papel de la familia en las redes de apoyo y la comunidad para ayudar a esas personas a reconstruir su proyecto de vida después de una experiencia traumática? Ahora, creo que sería igual como muy fácil responder que es vital, ¿verdad? Lo difícil de construir es que cada persona va a ocupar, como yo les estaba contando al principio, como los duelos son muy particulares, uno no podría decir, es que la persona lo que ocupa es que usted haga esto, que usted hable con la persona, que usted, o sea, realmente yo lo que creería es que hay que entender que es vital, pero que habría que respetar cuál es la necesidad de cada persona. En este sentido, la familia tendría que estar presente, pero no necesariamente es que hablen, a veces es simplemente decir, cuando usted ocupe hablar, aquí estamos, cuando usted ocupe pensar, pensamos, pero es como, me parece que es importante saber que la posición de la familia es la presencia abierta a las necesidades de esta persona que ha sufrido pues algún daño, y también saber y tomar en cuenta que esta familia también va a estar pues lastimada en algún sentido, ¿verdad? Porque a veces decía, sí, a él, no sé, perdió a su esposa, pero yo perdí a mi mamá. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál duele más? Exacto. ¿Verdad? Entonces, al final, lo que creo que es importante es tomar en cuenta que es una posición vital, pero yo no podría decir cuál es la indicada. Es una construcción de acompañamiento, ¿verdad? Y de presencia y de saber que posiblemente a una persona, o es la persona que sufrió una lesión, pues su familia también está herida por esa lesión que sufrió esta persona, ¿verdad? Entonces a lo que me refiero es, puede ser una pérdida de la persona, pero también una pérdida económica y que va a tener que reestructurarse diferente la condición familiar. Entonces, al final creo que lo importante es saber que la familia tiene que construirse, ¿verdad? Como sistema, volverse a construir para saber cuál es el apoyo idóneo. Ok. Don Heiner, rápidamente, como para ir cerrando, una consulta tal vez. Dentro de la misma institucionalidad del Poder Judicial y la judicatura y todo, hay condiciones que yo digo a veces escapan a la técnica. Nos forman como abogados, pero tal vez creo que puedan haber ayunos, tal vez porque no nos dan una pincelada de psicología o a veces de cómo abordar tal vez los procesos. Entonces, prácticamente mi pregunta sería, ¿hay visión o una idea en algún momento del Poder Judicial de acompañar también al juzgador o al fiscal, al representante del Ministerio Público, para darle un dote un poco más de la condición psicológica en tanto como observa y trabaja con la víctima, con el ofendido? Dentro de lo que es la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, estamos siempre abiertos a atender a todos los intervinientes del proceso penal. Dentro de los intervinientes contamos con la parte ofendida, con la parte imputada, y asimismo, aunque no lo crea, también podemos atender al ente fiscal, o sea, al o la fiscal que esté atendiendo el caso, al defensor o la defensora que esté atendiendo el caso, y los jueces de requerirlo. Acordémonos de que para ingresar al programa de atención o al programa de protección, a cualquiera de los dos, es una situación en donde voluntariamente se acercan a nosotros, y después de que nosotros les explicamos cuáles son nuestros alcances, ellos deciden si aceptan o no voluntariamente estar dentro de los programas para poder ayudarles. Y en este sentido, las ayudas se pueden dar en los tres ámbitos o las tres áreas, ya que les expliqué, el área de psicología, el área de trabajo social o el área legal.
también acordémonos que en el Poder Judicial, a lo interno, siempre nos retroalimentamos con capacitaciones para poder sobrellevar atenciones a usuarios en diferentes escenarios. Entonces siempre está mandándose a lo interno de la institución lo que son los comunicados para lo que son capacitaciones en varias situaciones judiciales que nos vemos inmersos atendiendo asuntos ofendidos o personas que están presentándose y desconocen totalmente qué es lo que se hace dentro del Poder Judicial, a qué área o materia tienen que dirigirse para poder ayudarles si requieren o no requieren de representación legal. En todo esto, también el Poder Judicial tiene sus capacitaciones establecidas. Muchas gracias, don Heiner. Bueno, nos acercamos casi ya al cierre de este foro. Quisiera solicitar nada más una reflexión final desde sus experiencias profesionales, pero también desde su visión humana. ¿Qué mensaje les darían ustedes a las personas hoy frente a la pérdida de un ser querido o que intenta construir su vida después de sobrevivir un siniestro vial? Sí, bueno, creo que esta parte de hacer como hincapié, que ya, vamos a ver, una vez que ya pasó esta situación, va a ser doloroso, que no hay paso por ahí evitando el dolor. Entonces, que hay que tener como conciencia de que el trabajo a hacer va a tener dolor, lleva esfuerzo, lleva tiempo, pero sí se puede llegar a construir, no las mismas condiciones, y no podría decir que mejores ni peores, simplemente podría decir que se puede llegar a construir una manera de sobrellevar lo que pasó de la manera posible a llevar. Y también que pese a que ya la situación es dolorosa, el sistema judicial ya por ende también tiene partes que van a ser dolorosas, pero que también hay instituciones y hay posibilidades, tanto privadas como públicas, que ofrecen el acompañamiento para poder sobrellevar todas estas pérdidas y estos duelos y estos traumas, que esa es la parte que me parece como importante, pero que también hay que concientizar a la población, bueno, uno, de que existen los recursos, ¿verdad? Y de que están ahí, pero dos, también que en todos estos procesos de lo que estamos hablando de la vida de personas y del sufrimiento de las personas. No estamos hablando de cosas como, no sé, como materiales, estamos hablando de todo el sufrimiento de las personas. Entonces creo que hay que tener conciencia del público, de las personas, como de los trabajos, de las instituciones que están alrededor, digamos como el mismo que está atendiendo el 911, el mismo que lo atiende en el Ministerio Público, o sea, que todo el mundo tendría conciencia de que estamos hablando de seres humanos que están sufriendo. Bueno, con la parte de cierre tuyo también digo una cosa interesante. A veces se nos escapa, pero qué lamentable decirlo, pero todos estamos propensos a ello. Y a veces desde casa, ¿cómo saber si un familiar llega a padecer de esta situación? ¿Cómo no entrar a revictimizarlo? Porque quizás donde tal vez duela más es en casa, ¿verdad? Porque tal vez uno encuentra que, lo que hablábamos ahora, que en un proceso alguien le pregunte 3, 4, 5 veces, o que se encuentre por la calle alguna amistad y le pregunte, pero a veces es la parte que digo yo, qué interesante sería que todos consensuemos, ¿verdad? O concienticemos, más bien, perdón, cómo debemos de ver con empatía a ese ser que está pasando por un proceso difícil. Y que eso que usted dijo, había un caso que había pasado como mucho tiempo o años y esta persona no podía pronunciar que la persona había fallecido. Decía, es que ya no está con nosotros, es que se fue. Sí, pero cierto. parte del proceso era entender que esta persona no podía, ni con sus familiares, no podía pronunciar el hecho como tal. Y entonces todo esto requiere un proceso también de respeto, de cuando la persona está preparada, pues a decir que la persona falleció. Don Heiner. Por parte de la Oficina de Atención y Protección, siempre quedamos abiertos a colaborarle a las instituciones que así lo requieran para dar a conocer las funciones de la oficina y que estos puedan saber de que el día de mañana pueden acudir
a nosotros y van a tener las puertas abiertas para poder ayudarles en lo que podamos nosotros como institución, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, don Genio, por esto, y créame que yo soy de los que voy a empezar también a tocar puertas con ustedes para que la gente realmente entienda que es accesible esto, ¿verdad? Que es lo más importante, que no entiendan que esto es un hecho aislado, sino que es accesible y que es un instrumento muy importante. Correcto. Bueno, agradezco a ustedes como parte de la compañía en este foro, de verdad. Hoy he recordado detrás de cada siniestro hay una vida humana, ¿verdad? Que muchas veces y continuamente, después de todos estos hechos lamentables, es lo que hablabas vos, Ingrid, ahora los dejamos de un lado y desde el COSEBI yo lo veo una cuestión muy necesaria. Yo no lo quiero ver así, no es sumar números, es que hay una vida humana detrás de cada situación. Existen personas, ¿verdad?, que enfrentan procesos de duelo, recuperación, rehabilitación y búsqueda también de justicia, que es otra cosa importante. A veces también parte de eso es, ahora como Ingrid decía, la gente tal vez no sabe cómo decir falleció, es entender hasta cuándo la justicia del índole humana llega hasta un fin, ¿verdad, don Genio? Porque a veces esa causa insaciable por hacer justicia o merecer la justicia que se crea es difícil, ¿verdad? Sí, y muy comúnmente escuchamos que la injusticia judicial porque no se hizo o porque no se logró lo que se quería por parte de X o Y persona, pero hay que ser conscientes de que el ámbito penal está basado bajo la objetividad de la prueba y esa objetividad de la prueba es la reina la cual nos va a ayudar en el Ministerio Público a nuestros compañeros fiscales a poder llevar adelante un proceso y que esa misma prueba va a ser presentada en instancias de lo que es la etapa preliminar y la etapa de juicio y las demás que siguen adelante, en donde la objetividad de los jueces va a valorar si procede o no y cómo va a resolver y si va a tener una sentencia condenatoria o absolutoria sobre el caso que sucedió. Esa parte también imbuye en la parte psicológica, cómo trata un familiar después de esto, ¿verdad? Ese cierre en esa situación, o cómo lo ve y cómo lo analiza de sentirse satisfecho o insatisfecho. ¿Cómo lo ves, cómo lo ves, Ingrid, en ese sentido? Sí, yo creo que es parte del duelo. Siempre porque lleva bastante tiempo, como el licenciado lo había dicho, no es un proceso corto. Entonces, muchas veces parte del duelo es, bueno, ya, no sabemos bien, digamos, cómo fue que quedó legalmente, porque creo que a veces eso no es tan relevante, pero es como, ya pudimos cerrar con esto, ya terminamos el proceso legal y ya esto hizo como emocionalmente que yo también pueda decir, bueno, ya puedo empezar a decir que ya esto se cerró. Entonces sí creo que todo el proceso legal de alguna manera acompaña al sentimiento de que se está realizando un duelo y de que cuando el proceso judicial termina, también hay un sentimiento de que algo se cerró, de que algo se pudo como ya cerrar. Bueno, desde el Consejo de Seguridad Vial dejamos ver que seguiremos promoviendo este tipo de espacios. Además, permitir comprender las distintas dimensiones y condiciones humanas, sociales, legales que rodean la seguridad vial. Este tema de hoy justamente es eso. Esperamos volver a encontrarnos en próximos eventos y condiciones que podamos promover, porque definitivamente las cosas que dejo ver es que detrás de la seguridad vial, de la condición propia de ser humanos, es entender que es necesario ver estos espacios como una condición donde unimos desde la parte de las instituciones, desde la academia, de conocimiento, situaciones para mejorar a las condiciones de los ciudadanos costarricenses que merecen esto, ¿verdad? Situaciones donde no invisibilicemos esta parte de lo que sucede, ¿verdad?, detrás de un duelo, detrás de una revictimización. Muchas gracias. Perdón. No, y tratar de humanizar a las personas que están en los accidentes tomando fotografías y videos. Sí. Gracias, don Genio, con ese cierre. Okay. Ingrid, Muchas gracias por la invitación.